estamos arrancando esta nueva hora aquí en Yo Quiero Verte, presentando a uno de los doctores más prestigiosos que tenemos en la Argentina, un médico pediatra que ustedes conocen muchísimo por los medios, pero que se encarga del tratamiento de la desnutrición infantil a través de una fundación que él mismo creó, que se llama Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil. Casualmente, esta semana en el Rotary Club de Buenos Aires estuvo dando unas jornadas respecto a los pasos que deben seguirse. Se llama 5 pasos para una gran nación, y que bueno, le vamos a preguntar un poquito de qué se trató, para obviamente trasladar sobre los oyentes y que ustedes también puedan involucrarse con esta temática que no solo afecta a personas que nos parecen muy lejanas o personas que por ahí no están a nuestro alrededor, sino que nos afectan a todos como sociedad. El doctor Abel Albino está en línea y tiene la deferencia de atendernos en este sábado. Doctor, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto, primero que nada, conocerlo y poder charlar este ratito con usted. Muchísimas gracias, muy amable. Cuéntenos un poquito de qué se trató esta jornada que se vivió en el Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, estuve con mis hermanos de Rotary Club de Buenos Aires, que es histórico, usted sabe, está por cumplir 100 años, y se fundó en Uruguay, así que ha sido fantástico poder encontrarme con ellos. Tuve el gusto que a mí me nombraron hace 2 años Rotario Trasandino en Santiago, y el Rotary Club Buenos Aires prácticamente en pleno estaba en la ceremonia, así que le tengo un cariño muy especial. Y hablábamos en esta oportunidad, me refería a lo que es el trabajo nuestro en CONIN, y el trabajo de CONIN, el milagro chileno es un poco consecuencia en buena medida del trabajo de CONIN también allá. Así que para no cometer errores nos trajimos el modelo de CONIN de Chile y nos trajimos al mismísimo Fernando Monkeberg, que fue el médico que hizo esta revolución allá. Uno dice, bueno, la situación de Chile hoy es Vichy, otros dicen no, es consecuencia de Pinochet, otros dicen no, es consecuencia del Tratado de Libre Comercio, otros dicen no, es la economía de libre mercado, pero nadie se acuerda de una persona que fue capital, el profesor Monkeberg, que recuperó el recurso humano dañado por la miseria, por la pobreza, por la injusticia muchas veces, y lo incorporó a una sociedad económicamente activa, y esa persona incorporada a la sociedad, la secundaria, la universidad, el libre mercado, el tratado de libre comercio y lo que se ponga adelante, porque tiene un cabeza ahora para discernir y para poder resolver sus propios problemas. Entonces lo que proponemos nosotros, que es lo que mostraba ahora en Rotary, es los 5 pasos que deberíamos dar si queremos una gran nación. Primero, preservar el cerebro dentro de los primeros 1000 días de vida, que es el embarazo, 270 días, más el primer año 365, más el segundo año 365. Ese es el número 1000. En estos primeros 1000 días el cerebro se cablea, y fundamentalmente, si queremos hacer foco, en el primer año. El primer año prácticamente marca la suerte de ese sistema nervioso central y por ende de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. La principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Ese es el mensaje fundamental. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. El cerebro de un chico normal es al 10% de su peso corporal al nacer. Normalmente un chico cuando nace tiene 3 kilos, 3 kilos 200. Pero no, el cerebro pesa 300 gramos. Pero no hablo yo del chico normal, hablo del prematuro, del desnutrido severo, del pretérmino. Ese chico tiene cerebros que pesan mucho menos que 300 gramos. ¿Y hasta cuánto puede pesar?
Y de 35 gramos para arriba generalmente viven. Menos de 35 gramos de cerebro se mueren casi todos. Esto lo averiguó el profesor Monkever en Chile, porque hizo miles y miles y miles de autopsias. La mortalidad, cuando yo llegué a Chile hace 46 años, recién recibido de médico en la Universidad de Tucumán, me fui a estudiar pediatría a Chile. La pediatría en Chile era brillante, es actualmente también brillante. ¿Por qué? Porque o tenían buena pediatría o se quedaban sin gente Chile. Estaba en dificultades serias, el 50% de la gente era pobre, hoy el 8%. El 130 por 1000 tenían de mortalidad infantil, la más alta de América Latina. Hoy el 6.8, más baja que los Estados Unidos. La gente vivía 38 años promedio medio de vida, hoy 80 para los varones y 82 para las mujeres. Ganaba un chileno $400 por año, hoy gana 25.500 por año. Estudiaba en la universidad el 1.8 de su población, hoy el 49%. Exportaban $500 millones, hoy 120.000 millones de dólares. Y todo eso lo hizo en buena parte con él. Primero preservando el cerebro. Una vez que preservaron el cerebro, lo que se logra con buena alimentación 50% y buena estimulación 50%, el niño necesita un trago de leche y un beso. Eso cablea su cerebro, estimula su imaginación, exacerba su curiosidad, el cuento que le contamos de la arañita, de la cucarachita, del osito, del grillito. Eso lo enloquece al chico de contento. El niño necesita el estímulo amoroso, repetido, frecuente. Una vez que teníamos cerebros, entonces segundo paso, educarlo. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato, una tierra preparada. Y la tierra ideal es un cerebro bien cableado. Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los escasos 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada neurona emite hasta 15.000 cables si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación. Tenemos el cerebro bien cableado, luego lo educamos. Si simultáneamente ponemos cloacas y nos sacamos de arriba los parásitos, agua corriente y caliente y nos sacamos de arriba la gastroenterocolitis, las diarreas, y quinto sería luz eléctrica. Si hacemos eso, podemos conservar los alimentos, podemos estudiar, podemos calefaccionarnos. El país es una potencia en 20 años. Combatir el hambre es muy fácil porque el hambre es un síntoma. Se combate en 15 minutos. Combatir la desnutrición es otro cuento, porque la desnutrición es una enfermedad individual y social, y su tratamiento puede llevar una generación. Buenas tardes, doctora Abel. Mariela le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, Mariela? Bien, bueno, maravillada con escucharlo hablar. Esta cosa que estábamos hablando de asistir, ¿no?, a las personas que con este cuadro de desnutrición, que es un tratamiento a largo plazo. Y hablaba también en la conferencia de una formación integral, ¿no?, que se hacen a través de estos centros de CONIN, que tienen que ver con lo intelectual y con lo moral. Está muy bien lo que me dice, porque la educación debe ser integral, intelectual y moral. Fíjese que cuando no hay formación, en una oportunidad hay una anécdota famosa de un científico notable que fue a ver una universidad y preguntó esta es la escuela de negocios, padre, le dijo un sacerdote que era un sabio y un santo, ¿no?
Y entonces él preguntó, ¿esta es la escuela de negocios? Sí, sí, padre. ¿Y se enseña moral acá? No, padre, le dijeron. Entonces ciérrenla. Dice, pero si la acabamos de inaugurar. Es que si en una escuela de negocios no se enseña moral, no es una escuela de negocios, es una escuela de punguistas. Es importante que volvamos a estas cosas, que volvamos. La crisis de las hipotecas en los Estados Unidos no la hizo gente tonta, eran brillantes hombres, muy bien formados técnicamente, pero muy mala formación moral tuvieron ellos, porque fueron capaces de hacer esta estafa generalizada, que fue horrorosa, como cualquier estafa, por supuesto. Y eso es por falta de formación moral. La moral nos enseña la frontera de los pactos posibles, el horizonte de incondicionalidad. Hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, torturar a un detenido, liberar a un culpable, condenar a un inocente, matar a un hombre, sea chiquitito como una hormiguita o grande del tamaño de cualquiera de nosotros. Utilizar información pública en beneficio propio, información del Estado, digamos, en beneficio propio. Esos son actos indignos de suyo, y eso es conducta moral. Entonces, tenemos que volver a esa, la moral y a las buenas costumbres, tenemos que volver a recrear esos temas, tenemos que volver a la familia, tenemos que volver a la lactancia materna, tenemos que volver a la familia, la única escuela de humanidad que existe. ¿Dónde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre? ¿Dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo? ¿Dónde a un niño si no se tuvo un hermanito o un sobrinito? ¿Y dónde a un enfermo si no se recibe esta formación en la familia? La familia, la familia, la familia, patrimonio de la humanidad, la lactancia materna, fíjese usted. Hay un estudio muy importante que hicieron en los Estados Unidos, lo hizo el Pentágono, sobre esos hombres que habían ido como voluntarios al Vietnam. Sí. Psicológicamente equilibrados, tenían motivos para ir y también tenían motivos para volver. Su esposa, sus hijos, su novia, su empresa, su padre, su estudio, su casa, qué sé yo, su país por último. Muchos de ellos no volvieron y ya no podrán volver nunca más. Los mataron, pero fueron incapaces de matar. ¿Y cuál fue el rasgo distintivo según el Pentágono de estos hombres que habían ido como voluntarios al Vietnam? Que eran hombres normales, psicológicamente equilibrados, pero que habían sido incapaces de desenfundar el arma y matar a otra persona. Todos los incapaces de matar habían tomado el pecho. ¿Cuántos males de la sociedad violenta que hoy tenemos podríamos evitar si hubiese más madre, si hubiese más padre, si hubiese más lactancia materna, si hubiese más familia? Doctor, usted al principio de la charla nos hablaba de datos concretos de Chile, ¿no? Sí. Uno puede misionar, puede pasear, puede visitar el país y uno va viendo realidades de desnutrición infantil, de desnutrición en general en el interior, ¿no? Pero ¿cómo un país puede enfrentar la desnutrición, y acá hablo de la Argentina, cuando uno no tiene cifras oficiales respecto a cuál es el índice de desnutrición, cómo está, si se quiere, distribuido a nivel país y demás? No hay cifras. ¿Cómo se enfrenta a la desnutrición sin cifras? Mire, nosotros estuvimos hace un mes con Todesca, con el doctor Todesca del INDEC. Eso. El director del INDEC. Estuvimos en su despacho hablando con él de esto justamente y del deseo nuestro de tener el mapa de la desnutrición argentina. Estamos en eso, estamos trabajando en pos de ese objetivo. Sí, justamente. Por primera vez nos ha llamado un presidente de la República
en 25 años que tenemos de vida, por primera vez nos escuchó y por primera vez hemos firmado un convenio de trabajo conjunto, no solamente ahora con Desarrollo Social, que lo firmamos hace 2 años, sino también con el Ministerio de Educación, que lo firmamos hace 4 meses. Yo leí en una Así nota que estamos trabajando. Se está trabajando en eso. Sí. Bueno, súper importante ya tener datos oficiales como para poder enfrentar la desnutrición no solo desde la fundación, sino también que el gobierno acompañe en todas las políticas que sean necesarias. Y tener cifras concretas y no hablar en el aire o no hablar indirectamente, porque la mortalidad infantil es un indicador indirecto de desnutrición. Claro. Nos enseña el profesor Monkeberg. Así que si tenemos tasas de mortalidad infantil que van del 15 por 1000 alrededor de esa cifra, y teóricamente deberíamos tener esas tasas de desnutrición. Pero lo ideal es certificar cuál es realmente la tasa. Así que por eso fuimos a hablar con el doctor Torresta. Algo que usted plantea en una entrevista que lo había leído, es que usted consideraba por ahí más importante hacer centros de nutrición por ahí en el interior que un hospital, ¿no? No sé si usted podrá ampliarme un poquito esa visión suya, porque es muy importante y me parece que está muy bueno que los gobiernos locales también puedan tomar nota de esto que usted está recomendando. Sí, resulta que nosotros empezamos a trabajar de acuerdo al modelo que yo había conocido en Chile, que es el que hizo Monkeberg, centros de recuperación nutricional para lactantes desnutridos. Entonces, estos centros de recuperación nutricional funcionaron en Chile y tuvieron su apogeo, y después su ocaso porque empezaron a desaparecer los desnutridos y se fueron cerrando. Y de 36 microhospitales, digamos, de estos hospitalitos exclusivamente para desnutridos, centros de recuperación nutricional, donde el chico quedaba internado, ahora quedan muy pocos, quedan 6 o 7, porque no los cierran del todo, porque el gobierno necesita los hospitales, por ejemplo, para mantener el calificativo de hospital eficiente, la categoría de hospital eficiente, tienen que tener a los chicos internados no más de 5 días. Pero, por ejemplo, un derrame pleural, una neumonía severa, con derrame, necesita a lo mejor estar 10, 12 días internado, mientras se drena ese absceso. Y resulta que en este tiempo pierde el hospital su calificativo, y a su vez tiene bloqueada una cama que vale $300 a $500 diarios. Entonces le piden a Monkeberg que se los tenga en el centro común mientras el chico está convaleciente y lo siguen drenando, y amén de que es un campo clínico ideal para estudiantes de medicina, de enfermería, de kinesiología, etcétera, etcétera, vale $30 diarios con respecto a 300 a 500 que vale una cama hospitalaria. Entonces, por eso no cierran del todo los centros. Nosotros no nos salía el hospital, a mí concretamente no me salía el hospital, no podía conseguir los fondos, qué sé yo, y le dimos una respuesta concreta a cada problema concreto de la gente, y sin querer hicimos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Yo no sabía muy bien qué había hecho. Yo sabía que le estaba dando una respuesta concreta a cada problema concreto, y un día vino Monkeberg, que nos visitaba permanentemente, vino a Mendoza Monkeberg y vio lo que hacíamos, entró y en un centro. Nosotros dijimos: mire, profesor, nos damos cuenta que la desnutrición es el resultado final de su desarrollo. De nada sirve que yo alimente a un chico si lo devuelvo al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estoy alimentándolo de vuelta. Entonces, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria,
lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas. Así se combate la desnutrición, decíamos nosotros. Y Monkeberg nos escuchaba y nos abrazó y nos dijo: ustedes me han superado. Profesor, ¿cómo va a superar si es Gardel? No, dijo, ustedes me han superado, porque yo hice tratamiento del desnutrido y ustedes están haciendo prevención. Ustedes han ido con el brazo mucho más largo, mucho más lejos, y están cerrando los grifos que producen la inundación. Esto es un centro de promoción humana, dijo. Esto es un centro de promoción humana. Y se fue diciendo eso. Nosotros lo tomamos como el cariño que nos daba el profesor, que es un hombre tan bueno, tan noble, tan generoso, ya está. Pero a los 3 meses nos cayó un premio de Estados Unidos, $75.000, hace 25 años. Entonces, le dijimos muchísimas gracias, ¿cómo saben de nuestro trabajo? No, dice, nadie sabe de su trabajo, doctor. Lo que pasa es que fuimos a darle este premio a Monkeberg y él dijo, muchísimas gracias, yo ya tengo muchos premios. Quiero que le den un premio a un grupo en Mendoza que está haciendo una cosa que no hizo nadie en el mundo. Y ahí nos llegó el premio. Qué grande. Fue fantástico. Y entonces eso vale $3, diría, cada chico. Y eso es lo que estamos repitiendo. Ya tenemos 110 centros en toda la Argentina. Pero en la provincia de Salta, el gobernador se enloqueció con esto de contento. Y ya va bajando en los últimos 3 años 4 puntos la mortalidad infantil. ¿Y cuántos centros ha hecho él? 120, nada más que en Salta. Qué maravilla. O sea, lo que estamos abordando de cantidad de gente con los beneficiarios indirectos, estamos superando los 10, 12 mil chicos en todo el país, que con los beneficiarios indirectos son una barbaridad de gente. Multiplique por 4. Así que son 50, 60, 70 mil, y más la cantidad de chicos que vamos recuperando, que ya van más de 23.000 en toda la Argentina. Así que es una barbaridad de gente la que venimos asistiendo y atendiendo. Y él dice, como Argentina no es Chile, Argentina tiene muchas más posibilidades que Chile, dice Monkeberg. A nosotros nos llevó 35 años hacer lo que Chile es hoy, pero ustedes pueden hacer lo mismo en 20. Y como ya llevamos 2 años trabajando con el Estado, decimos, nos quedan 18. Qué maravilla. Qué maravilla. Doctor, usted es la voz también de los más vulnerables, de los más necesitados, y por un tema muy actual que está llevando la Argentina en el Congreso, quería preguntarle, que también sé que estuvo siendo sí. Voz, con respecto a la ley que están tratando de la legalización del aborto. Sí. Y bueno, yo soy médico, y soy médico de niños encima. ¿Qué dice el juramento hipocrático que hacemos casi todos los médicos? Yo lo hice. Y yo lo hice porque creo en esas cosas. No porque queda bonito, o porque es elegante, o porque es costumbre. Yo creo en eso. Hipócrates, que vivió 400 años antes de Cristo, 460 años antes de Cristo, decía, jamás atentaré contra la vida, ni aún en forma germinal. El aborto. Daremos disposiciones médicas para el beneficio del enfermo según mi fuerza y mi juicio, y cuanto traiga dolor o daño, debo alejarlo de él. Ligaduras. Cuando usted estirpa una trompa enferma, y bueno, está amputando esa trompa. Está amputando ese miembro enfermo. Pero cuando usted estirpa una trompa sana, está mutilando a esa persona. Después decía,
Nunca daré un veneno mortal, aunque me lo pidan, ni jamás daría semejante consejo reprochable. La figura de un médico recortado en la puerta de la habitación de un enfermo es la figura de un hombre que siempre va a luchar por la vida de ese enfermo. Nuestro enemigo es la muerte. La muerte no es nuestra aliada, no puede ser nuestra aliada, es nuestro enemigo. Y contra ella luchamos permanentemente. A nosotros en Mendoza nos han entregado 2.327 desnutridos severos y hemos devuelto 2.326. Se nos murió uno en 14 años, un solo chico. Saltamos como liebres. ¿Por qué? Porque este hándicap no lo tiene nadie en el mundo. Y nosotros lo tenemos aquí en Mendoza. ¿Por qué? Porque hemos incorporado a la madre al tratamiento. Y la madre motivada, ¿quién quiere más a una criatura que su mamá? Pero pobrecitos sufren tanto a veces que no quieren ni encariñarse porque se les mueren los chicos con facilidad, porque en la pobreza extrema es fácil que alguien se muera. Entonces se enferman y no se pueden recuperar bien, o quedan mordidos por la miseria y la injusticia esta que van arrastrando penosamente, y entonces la mortalidad es mayor. ¿Quién se muere de una diarrea? De la gente como nosotros nadie, pero de la gente muy humilde sí. ¿Quién se muere de una neumonía? Y de nosotros nadie, pero de ellos muy humilditos sí, porque están ya con un hándicap bajo. A su vez el chico, para subsistir, cuando tiene muy pobre ingreso, cancela su programa de bomba de sodio y se deshidrata con facilidad, ahorra un 35% de energía, pero se deshidrata muy fácil, y cancela su programa de defensa y se infecta muy fácil. Entonces, mucha sensibilidad a la deshidratación y mucha sensibilidad a la infección, ergo mortalidad infantil creciente. Entonces, nosotros tenemos que proteger a esas criaturas. ¿Qué decía el gran Gian Antonio, notabilísimo médico argentino, porteño? ¿Qué nos decía? El médico de niños es el abogado de los niños. Si no sale en su defensa y en su protección, no merece ser llamado médico de niños. Concepto similar nos dice el gran profesor resónico de Córdoba. Esos maestros, esos hombres que hicieron grande nuestro arte, a ellos debemos seguirlos, de ellos debemos abrevar, de ellos debemos aprender, a ellos tenemos que imitar. Ojalá lleguemos algún día a ser como ellos. Doctor, muchísimas gracias por esta compartida que tuvimos, por esta entrevista. Desde ya que nos quedamos todos en silencio porque usted es uno de los médicos más sabios, alguien que conoce la realidad y cuando la transmite creo que a todos nos llega al corazón y al alma. Y bueno, todo lo mejor para CONIN, para todo lo que hacen, y seguramente hablaremos en breve y seguiremos juntos con CONIN esta problemática que están enfrentando, como es la desnutrición infantil. Con todo gusto. Le dejo un versito. Por favor, a ver. Me gusta repetir. A ver. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y nos cubren? Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes. ¿Cómo pasan sin veros las gentes? Muchas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana, doctor. Pasaba el doctor Abel Albino, presidente de la Fundación CONIN, contándonos sobre la desnutrición infantil y también hablando un poquito sobre el aborto.